Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en nuestra serie de la vida en Cristo. Quiero orar antes de continuar con esta segundo tema que vamos a ver el día de hoy. Y que bueno, te agradezco infinitamente que pues sigas con esta serie de la nueva vida y el tema de hoy es el comportamiento. Espero en Dios que sea de muy productivo y provechoso. Eh, Cabe aclarar que, bueno, esta serie está dirigida hacia las mujeres, ese es el propósito principal, de edificar, de construir puentes de nosotros hacia Dios a través de Jesucristo y su andar en este mundo y de sus apóstoles y de la Biblia y la palabra de Dios. El propósito también es que a partir de la palabra de Dios y en la palabra de Dios podamos realizar estas reflexiones y bueno, pues vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos hermosos que podemos compartir a través de estos medios. Señor, gracias porque tú te vales de muchos medios para hacer llegar tu palabra, Señor, porque nos amas, porque deseas que estemos en tu camino y en tu palabra. Por favor, úngenos con tu Santo Espíritu para que esto sea tuyo y no humano, Señor, y que podamos seguir edificándonos y ayudándonos mutuamente, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Bendice a las personas que están escuchando en este momento este video, Señor, para que tú las puedas ayudar y si están pasando por un momento difícil, Padre, recordamos ahora, Señor, en tu palabra que las pruebas ayudan a aumentar nuestra fe, Señor, y confianza en ti. Gracias por estas pruebas. Por favor, ayúdanos a librarlas y estar bien contigo y tener un camino agradable a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús te damos gracias y ponemos en tus manos este estudio. Amén. Pues muy bien, vamos a iniciar. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Y bueno, te quiero recordar que estamos utilizando, pues para estos estudios, están en Efesios, este, diferentes versiones en las cuales pues nosotros vamos a estar basados hoy en el 4:25:32. Y como te decía, esta serie de estudios nos está ayudando o acercando a cuál es esta nueva vida. Porque a veces tú y yo nos convertimos al Señor, es decir, nos bautizamos y no se trata de irte al agua y salir del agua y ya la vida cambió, sino es todo un proceso. Y recuerdo que la semana anterior pues yo te había pedido que hicieras algunos ejercicios que precisamente te ayudan a reflexionar, a acercarte, a procesar tus propios comportamientos, tus pensamientos, tu corazón, a entender que somos propiedad de Dios, propiedad ahora espiritual, y que nuestra naturaleza tiene dos caras, la carnal y la espiritual, y que nosotros estamos aprendiendo a vivir en Cristo y a tener esta vida espiritual que está delante de nosotros. Entonces, no aprovechar dejar de aprovechar estas oportunidades que tenemos y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el comportamiento inadecuado que tú y yo tenemos y que, bueno, forma parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Te recuerdo que no todo el tiempo hemos sido cristianos, que hemos venido a la luz de Cristo, al comportamiento o al conocimiento de nuestro Dios y que Él nos va a ayudar a hacer esta transformación. ¿Ok? Entonces, si estamos listas, niñas, por favor, les recuerdo, necesitan una libreta, pueden parar este video cada vez que ustedes quieran, hacer las tareas para que les pueda ayudar en la semana a seguir creciendo y a seguir entendiendo qué quiere Dios de nosotros. ¿Ok? Bueno, las versiones que estamos utilizando para estos estudios, como ya te expliqué anteriormente, bueno, mi base siempre va a ser la Reina Valera. Eh, eh, por el simple hecho, como te decía, las traducciones son distintas y eso nos ayuda a tener una variante o una variación de nuestro idioma. La Biblia fue pensada o fue escrita, aunque fue en griego, ¿verdad? Y hebreo, te recuerdo que fue inspirada por Dios y que en el pensamiento, las costumbres, la cultura, el corazón de las personas que lo escribieron a partir de lo que se entendía el judío y cada palabra, por eso es tan rica e interesante nuestra cultura occidental, pues no tenemos tanta variación del significado de las palabras, pero en el oriental, todo lo que, donde se escribió y de la época, pues tiene mucho que ver
una palabra es como todo un concepto. Entonces, por eso es que me atrevo a compartir contigo varias versiones para que podamos comprender, escudriñar las escrituras. Entonces, usamos Reina Valera, LBLA, que es la Biblia de las Américas, DHH, que es Dios habla hoy, NBLA, que es Nueva Biblia de las Américas, NTV, que es Nueva Traducción Viviente, NBI, que es Nueva Versión Internacional, PDT, que es Palabra de Dios para Todos, y TLA, que es Traducción del Lenguaje Actual. ¿Okay? Y en este entendido, pues vamos a ir analizando y viendo los puntos más importantes, las ideas principales, qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y en el Efesios 4:25, en la Reina Valera, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Es decir, que dejemos de decir mentiras, que ya no podemos estarnos mintiendo unos con otros, porque somos todos de un mismo cuerpo, para que digamos siempre la verdad, porque eso, si tú formas parte de un cuerpo, vas a ayudar a que los miembros mismos de la comunidad, tu prójimo es tu próximo, no es nada más la comunidad de la iglesia, sino también es tu vecino, es cualquier persona, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta del impacto de las palabras y en este momento Pablo está instruyendo a la iglesia de cómo tiene que comportarse, ¿no? Si estamos diciendo esto es porque seguramente había algo relacionado con esto. Entonces, ahí nada más como anotación, qué es lo que me viene a mí que en realidad tenga que ver conmigo. Vamos a ver las ideas principales. Dice pues, entre la Reina María y otras versiones, desechando la mentira, dejando a un lado la falsedad, ya no mientan, ya no deben de mentirse, es algo que no podemos hacer, porque obviamente lo que tú y yo hagamos, decimos, va a tener una consecuencia. Todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, tiene una consecuencia, un impacto. Entonces dice, esa es la primera idea que tiene el versículo. La segunda idea es hablar con la verdad al prójimo. Tenemos que hablarnos con la verdad. Obviamente hay formas y maneras de decir la verdad, tenemos que tener amor para decir la verdad, pero tenemos que ser reales, cuerdos. A veces entre nosotros hablamos con mentira, a lo mejor la intención del corazón no es precisamente eso, pero finalmente por ocultar, por no decir, por no dañar, por no lastimar al otro, pues no le decimos la verdad, tenemos que aprender. Dice que aquí la tercera idea es que somos miembros de un solo cuerpo, un mismo cuerpo formamos parte de miembros de los unos a los otros. Y si tú no hablas con la verdad al otro, estás dañando el cuerpo. Y el cuerpo, si tú dañas un dedo, se duele todo el cuerpo. Entonces, entristecemos, lastimamos a los demás cuando no estamos hablando con la verdad. El versículo 4:26 dice, bien importante, hermanitos y hermanitas, principalmente este versículo me puede llegar porque mi carácter es pues bastante volado, bastante fuerte. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto no quiere decir que está mal que nos enojemos. En otras versiones dice, enójense, pero no pequen. Si se enojan, no pequen. Si se enojan, me encanta la telea, no permitan que eso los haga pecar, ¿sí? En la otra parte que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no permitamos que el enojo siga, hay que parar, o que en la noche nos durmamos enojados, o que dure todo el bendito día, ¿no? Entonces aquí tenemos que entender estas ideas y a veces no nada más es con miembros de la iglesia, a veces con tu hijo, con tu pareja, con las personas que te rodean. Entonces son dos ideas principales. La primera es que, bueno, si te enojas, sabemos que tenemos carácter, no pecar. Eso sí, si te enojas, ok, está bien, pero no permitas que el enojo te controle. Dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados. Si se enojan, no permitir el pecado. Es decir, llega, me enojo, me doy cuenta que me enojo y paro. Ahí tengo que parar porque si yo respondo, si yo sigo en esta dinámica del enojo, seguro lo que voy a responder va a dañar al otro porque no lo estoy
razonando, no lo estoy, necesito parar. Y luego necesitas tener un espacio entre el enojo y la respuesta, el estímulo y la respuesta, necesitas tener ese espacio. Y tú solito, solita tienes que empezar a pensar y a darte cuenta cuando estás enojado o enojada, ¿sí? Entonces, si estamos enojadas, hermanitas, que nos sucede mucho, bueno, al menos a mí, tener esta capacidad de poder parar, entender que nuestro carácter así es y que podemos cambiar y que el Espíritu de Dios habita en nosotros, que nos puede ayudar. La segunda idea es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que el enojo no dure todo el día y que no permanezcamos enojados. Dice que la noche no nos sorprende enojados. El enojo no debe durar todo el día. Porque, ¿qué pasa si tú y yo estamos enojadas todo el día? Pues entonces no nos enojamos nada más con la persona que, o con la iglesia o con quien estemos enojados, sino que empezamos a cometer el pecado. Y el pecado es cuando yo con enojo le contesto al otro o, como dicen en los dichos populares, ¿no? Que justos por pecadores, entonces le golpeamos, gritamos, decimos cosas, le damos pie al diablo o al control de, si no es Dios quien nos controla, pues a otra fuerza nos va a controlar. Entonces es importante considerar esto, que fíjense, y lo pone como inmediatamente, ¿no? Es uno de los versículos que te los pone así como aguas con esto y le dedica un versículo, porque hay versículos que tienen varios elementos, pero este tiene uno, que es el enojo. Importante. Ese provoca y desata todos los demás emociones negativas. En Efesios 4:27 dice, no no demos oportunidad, como te decía, al diablo, ¿sí? En otro dice, ni deben darle la oportunidad de tentarlos. Entonces, la idea principal es que es no dar lugar, no permitir, no dar oportunidad para que nos derrote el enemigo. Acuérdense que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, y cuando tú y yo llevamos delante de Dios ese enojo, puedes decirle en ese momento, Señor, estoy enojada, estoy enojado, ayúdame porque yo sí quiero destrozar y quitar y aléjate, por favor, mi hermana, híncate y ora y pídele a Dios para que te pueda ayudar. El 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo me encanta. Dice, por ejemplo, la NTV, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos para un buen trabajo digno y luego comparte generosa. Y robar no significa nada más el dinero, también puedes robar tiempo, puedes robar emociones, puedes robar de muchas formas. El ladrón te quita la paz, te quita ¿cómo te diré? El tiempo, la atención. Entonces nosotros podemos robar al otro, sí, económicamente, pero también lo podemos robar emocionalmente, físicamente, podemos dañar al otro. Y cuando dice trabajar con nuestras manos, es hacer algo para poder hacer las cosas positivamente, pero aparte dice, vamos a ver las ideas principales, que dice, el que hurtaba, no hurte más, el que roba o robaba, no robe más, quien antes fue ladrón, deje de robar. O sea, esa es la primera idea principal, que dice, si hiciste esto o si lo estás haciendo, stop, para. ¿Sí? Acuérdense que esta palabra que estamos viendo de Efesios es un mandato, algo tienes que hacer. Está pasando, tienes que parar. Si no, dice, si no, por el contrario, que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Haz algo bueno, póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con las manos. En cambio, usa tus manos para el buen trabajo digno, sino que trabaje honradamente con las manos, trabaje haciendo algo provechoso con sus manos y ahora trabajar bien con sus propias manos. Y sí, finalmente la idea principal de este versículo es robar de dinero, porque muchas veces transamos o hacemos algo como sí, ¿no? Y el como sí da lugar o da pie a cosas que no son debidas. Entonces, cuando nosotros nos entra alguna tentación de ser corruptos, corruptas, deshonestas, es importante que eso es un robo, eso es un hurto, ¿no? Entonces necesitamos ver primero, Señor, ayúdame a resolver esto, ¿no?
porque además cuando lo resuelves a través de Dios, Él te da el trabajo que necesitas, porque ve la intención de tu corazón. Aquí el problema, hermanitas, es la intención de tu corazón, ¿sí? Cuando tú tienes intención de quitarle a alguien, por ejemplo, hay una persona X de por acá que de repente pues se adjudicó terrenos que son comunes y hizo no sé qué hizo en el municipio. Y dices, pero qué intención de querer robar, quitar cosas que no son de nadie, pero sabemos que son de alguien. Entonces, cuando tú tienes esa intención conscientemente, estás pecando y estás dañando al espíritu, porque aunque seas inconsciente, lo estás haciendo mal y hay una consecuencia, pero cuando eres consciente y lo haces, hay una consecuencia mayor. Y luego dice, el tercer propósito por el cual debemos de dejar de hacer este tipo de cosas es para que tengamos que compartir a los que necesitan. El Señor siempre nos va a dar algo para compartir, no es para nosotros nada más. Dice, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad, luego comparte generosamente los que tienen necesidad, así podrán compartir, dice la otra idea, que los que no tienen nada. Así tendrán dinero específico para ayudar a los necesitados. ¿Okay? Es importante entender esta parte. Y como ven, la misma palabra tiene el problema y tiene la solución. El problema dice para, y luego tiene la solución, y luego tiene el para qué lo tienes que hacer. ¿Okay? En Efesios 4:29 habla de la palabra y es bien importante. Nosotras, a diferencia de los hombres, somos mucho más parlanchinas, hablamos mucho, nos encanta dialogar, platicar, chismear también. Entonces es importante tener cuidado con nuestra palabra. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te das cuenta? Dios te dice lo que no tienes que hacer, luego lo que tienes que hacer y luego para qué lo tienes que hacer. Entonces, que no salga de nuestra boca palabras obscenas, malas, las que no son buenas, indignas, pues lo que es grosero para el otro, lo que voy a ofender, y de repente, lo digo por mí, no por ustedes, pues nos volvemos medio sarcásticas, ¿no? Y pues, pero sabe, el corazón sabe y la mente sabe y nos damos cuenta, y entonces tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sino el propósito de la palabra siempre va a ser la edificación, la construcción, la ayuda, el propósito de contribuir a crecer al otro, edificar al otro. Y por último, pues ¿a quién? Pues a todos los que te escuchan, ¿no? Así se llámese hijos, pareja, iglesia, en mi caso alumnos, etcétera, ¿no? Entonces es importante entender estas tres ideas. Entonces la primera, les decía yo, que es ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, o sea que nuestra boca siempre sea para edificación, que no empleemos ni conversaciones obscenas ni lenguaje ofensivo, porque a veces a lo mejor no decimos alguna palabra edificante, pero andamos diciendo groserías, cosas que nada que ver, y lo sentimos, lo llegamos a percibir. Sino que sea buena, como te decía yo, necesaria para el momento preciso, buena para edificar a la comunidad, dice ahí, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que las palabras resulten un estímulo. Hermanitas, ay, a veces según nosotros estamos estimulando al otro, pero le estamos achacando y diciendo, y hasta con la palabra, le estamos diciendo o remarcando el pecado al otro. Eso no es edificar, hermanas. Edificar significa ser comprensivos, misericordiosos, amorosos, y sí, mostrarle la palabra, pero para su bien. ¿Okay? Hay que pedirle a Dios sabiduría porque es bien difícil, yo lo sé. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, palabras que ayuden y animen a las demás, digan siempre cosas buenas. Si tú sientes que no vas a decir nada bueno, mejor aprende a ponerte un cierrecito. Digo, es difícil porque somos temperamentales las mujeres, pero no imposible, para Dios no es imposible. Dice la tercera idea, para la necesaria, fíjate, es tan innecesario, tan importante edificar a la iglesia, porque a veces por eso que decimos, hermanas, se va a las personas, o por lo que no decimos. A veces a veces el otro tiene necesidad de escuchar algo que lo anime, que le ayude, y en lugar de decirle algo que le anime, le achacamos las cosas que vemos mal en ella o en la familia, ¿no? Tengamos cuidado con lo que decimos. Dice,
para que impartan gracia a los que escuchan, para que traigan beneficios a quienes lo escuchan, para que impartan, para que sea útil y que resulte en estímulo para quienes nos oigan, que sea de bendición para quienes escuchan y para que hablen bien, ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Todas nuestras iglesias es necesario, importante la sana edificación, el poder decirles a los demás que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito, que tiene un camino, ¿sí? Porque de lo contrario, de no hacer esto, de no hacer este tipo de cosas que ayudan, edifican, construyen, podemos entristecer al Espíritu, porque dice aquí en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fíjense, le está hablando una iglesia, quiere decir, seamos conscientes de que todo nuestro ser le pertenece a Dios y todo lo que yo diga, haga, piense o sienta es para Dios y para el otro. Y obviamente para mí, porque si yo lo hago mal, mi resultado va a ser mi comportamiento. Si no es bueno, voy a tener una consecuencia. Si es bueno, voy a tener una consecuencia. Entonces, tenemos el peligro o tenemos el resultado negativo sería entristecer al Espíritu Santo, y aquí Pablo seguramente lo dijo con mucho dolor. Si Él nos dice que somos sus hijos, nos identifica como suyos, ya pagó por nuestros pecados, ya hubo una redención, ya hubo un precio pagado, fuimos sellados. Vamos a ver las ideas principales. ¿Cómo no entristecer? Y seguro Pablo lo dijo en este sentido de ideas. Dice, por un lado, como te decía yo, que no contristemos, no entristezcamos, no hagan que se entristezca, no agravien al Espíritu Santo, no hagan poner triste y no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. Entonces, no, por favor. No permitan con sus acciones, su comportamiento, que el Espíritu se entristezca, porque dice, oye, te estoy dando todo. Es como cuando tú y yo le damos a nuestros hijos todo y confiamos en ellos y de repente ellos se la pasan por el arco del triunfo, ¿cómo te sientes? Realmente triste. No es que te enoje porque quieras imponer, sino porque qué lástima, porque yo te di todo. Y así se siente el Padre. Con Él fuiste sellados para el día de la redención. Dice, para Él, dice, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Eso me encanta. El día que Él les dé la liberación definitiva. Qué hermoso de traducción. Dice, con la forma en que viven, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos. Fíjate, aquí es la salvación, es una garantía. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Lo que nos pide es que cambiemos nuestro comportamiento. ¿Okay? Entonces dice que es el sello de identidad que puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día, que seremos para siempre liberados de los pecados. ¿Y por qué para siempre liberados de los pecados? Porque es una lucha constante, continua. Pero te digo, es un proceso que podemos vivir con Cristo o sin Él. Esa es una decisión personal. Dios no nos obliga a tener al Espíritu o a escuchar al Espíritu. Pero sí nos dice, puedes escucharlo, puedes estar en Cristo, puedes estar en su Espíritu y puedes precisamente tener esta vida que promete y que todos deseamos. Dice, quítense de nosotros, y eso me puede, o sea, dejen de estar, abandonen, libérense de toda amargura, pasiones, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Ya, dejemos todas estas emociones o estos estados donde no permitamos estar en una condición de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maldicencia y de malicia. Ya no te lo permitas, deja de hacer eso. A ver, vamos a ver las ideas principales. Quítense de vosotros. Es algo que nosotros podemos quitar o alejarnos, ¿sí? O liberarnos. ¿Por qué? Porque ya está pagado todo. Dejen de ser. Es como, que te digo, algo que te hace daño y que, bueno, seguramente tendrás, yo en mi caso, pues la salud. Entonces, bueno, tengo que dejar de comer tan fuerte. Deja, abandona, libérate. Porque eso produce en mi cuerpo, pues, mucho daño por la cuestión diabética. Entonces aguas, porque si haces eso te vas a morir, ¿no? Pero como somos tan necios, ¿verdad?
Y cuando tú y yo no podemos dejar de ser amargadas o enojadas o gritonas, tenemos que ponerlo delante de Dios y es que escudriñe nuestro corazón, pero lo tenemos que estar conscientes, hermanas, porque si no, o sea, no podemos echarle la culpa de que así somos y es nuestra parte carnal. Entonces, fíjate que hay muchos calificativos para que lo entendamos bien. Cuando tú y yo, nuestro comportamiento no es el sano, no es el adecuado, no es el que Dios quiere para nosotros, ya para que lo entendamos. Amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Malicia, pasiones, enojos, insultos, toda clase de maldad, furia, dice acá, palabras ásperas. Palabras ásperas es algo muy común, calumnias, mi vida hermosa. A veces nos calumniamos unas a otras, decimos, ni siquiera sabemos y estamos hablando mal de las demás o de los demás. Toda clase de mala conducta, estar tristes, mis hermanas, o enojadas. Eso no agrada al Señor, eso no es de Dios. Cuando andamos en iras, en griterías, en insultos o de hacer el mal, eso no es de Dios, hermano, no es de Dios. Si tú y yo estamos muy acostumbradas por nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra educación que tuvimos de nuestros padres, andar así, o tú eres yo era de la persona que andaba enojada todo el tiempo, tenía una cara así de, porque estaba enojada. Entonces pídele a Dios que te libere, que te cambie, que te ayude. De repente me han encontrado en situaciones de angustia o de enojo o de ira, pero ¿de dónde viene? Que Dios escudriñe tu corazón, como el Salmo 139, léelo, yo te invito a que lo leas. A mí me ha ayudado muchísimo cuando David se postra delante de Dios y dice, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque a veces nosotras no sabemos qué nos está pasando, por qué tenemos ese enojo, esa ira, esa amargura, ¿no? Entonces, si tienes esos episodios, mi hermana querida, bienvenida, estás creciendo, te estás dando cuenta de que tú puedes cambiar a través de él, ¿ok? Si lo sigues haciendo consciente, pues entristeces al espíritu. Dice antes bien, ser benignos unos con otros, en el 4:32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros Cristo. Si nosotros dejamos de hacer eso y nos enfocamos al perdón, a la misericordia, a la compasión, pues eso va a cambiar definitivamente nuestras vidas. Dice, dejen de estar prestando la atención a engancharnos a estas emociones, porque a veces somos tan, ay, no sé, perdónenme que les diga esto, pero a veces las mujeres nos metemos en algo metichonas, diría mi mamá, nos metemos en las cosas que no debemos de meternos, opinamos cuando no necesitan ni siquiera nuestra opinión. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Queremos arreglar las cosas. Hay cosas que no podemos arreglar. Más bien, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en sabiduría, en entendimiento, a tratar y ver a los demás con misericordia, porque también están en su proceso, hermanas. Así como tú y yo estamos en un proceso para agradar a Dios y tener una vida santa, un comportamiento adecuado delante de Dios. Así también están las otras hermanitas en su proceso personal. Entonces, yo te invito a que aprendamos juntas a esa benignidad, a esa misericordia, a ese perdón. Entonces, tu tarea en esta semana va a ser escudriñar estas escrituras si lo necesitas volver a ver, como yo también lo voy a necesitar volver a ver. Cuando me presente una situación en donde empieza a salir la amargura, el enojo, todos estos elementos que acabamos de ver hace ratito, estos de enojo, gritería, maldicencia, malicia, amargura, todo esto, si yo empiezo a ver en mí, no en el otro, porque eso es muy fácil, o sea, tú, ay, mira qué amargada, mira qué iracunda. No, no, y por favor, si a mí me conoces, si me ves así, ora por mí, por favor. Porque entonces no estás siguiendo a Dios, sino estás siguiendo a los hombres. Y lo que necesitamos tú y yo hacer es seguir a Dios. Si esto que ves, yo también me lo tomo. Es mi medicina, mi medicamento. Porque yo también necesito constantemente, en cada minuto de mi vida, recordar que soy una hija de Dios, que pertenezco a Dios y que Él, Cristo, ya pagó por mis pecados y que necesito esforzarme para aprender a ser más compasiva, ¿no? Y necesito aprender a ser benigna, amable, buena, ¿sí? Bondadosa con los demás. Ese tiene que ser mi enfoque. Si yo no enfoco mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mi alma, mi mente
en Dios, en el comportamiento que Dios quiere, en lo que me enseña Jesucristo cuando Él estuvo aquí, en lo que nos dice Pablo de las iglesias, entonces no estoy haciendo lo correcto. ¿Ok? Entonces, la primera idea es primero ser benigno y después misericordioso, perdonador. Necesito aprender a perdonar a los demás. Si alguien me ofendió, tengo que aprender a perdonar. Y eso a veces en las iglesias se da mucho, no decimos nada, nos quedamos callados, pero no perdonamos. Entonces, aguas, mis hermanas amadas, Dios ve nuestro corazón y nuestros pensamientos. Necesitamos aprender a perdonar y yo te voy a dar una receta que a mí me ayudó mucho. Yo tenía una persona que no, era así como, ay, pero es que me ofende, me dice. Entonces yo estaba enganchada en lo que la otra persona me decía y me hacía, o lo que yo creía que me hacía, porque es eso nada más, hermanas, es lo que yo creo que el otro cree, lo que pienso que el otro piensa, lo que hace y que hace en mí un problema porque yo tengo una experiencia personal distinta a la que la otra persona lo está diciendo. Entonces yo me engancho con mi dolor, con mi enojo, con mi angustia, con mi amargura. Y entonces cuando yo me vuelco al Señor y le digo, Señor, perdóname, ayúdame a perdonar, y yo perdono a fulanito, nada más con declararlo ya así, y digo, y sigo orando hasta que yo lo crea y lo sienta. Señor, te lo ofrezco de corazón y te lo dejo a ti. Entonces, sientes que te libera y eso, no tardes. Si tienes a alguien ahí en tu lista, esa es otra parte de la tarea que tienes que ver. ¿A quién necesito perdonar? Anótalo en tu libreta. ¿A quién necesito perdonar? ¿Con quién necesito ser misericordiosa? ¿O a quién sale? O sea, por un lado va a estar lo que yo tengo que cambiar y por otro lo que necesito hacer. Y aquí yo te hice una conclusión en donde pues puedes sacarle una foto, lo que sea, donde puedes, algo que te pueda ayudar, al menos a mí me ayuda a saber qué no debo de hacer y qué sí debo de hacer, ¿no? Entonces le puse alto, siga, porque eso es un constante diario en cada momento de tu vida. Entonces dice la palabra de Dios, según lo que leímos, que tenemos que desechar la mentira. ¿Y eso cómo lo voy a minimizar? Hablando con la verdad, ¿vale? Si yo me enojo mucho, voy a trabajar sobre que el Espíritu de Dios tome el control. Mi oración va a ser, Señor, toma el control de mi carácter, ayúdame, Señor, enséñame a vivir como tú quieres, que den amor, en paz, etcétera. Si yo soy de las personas que roban, que mienten, que hacen cosas trácalas, ¿no? Voy a usar mis manos para trabajar algo digno. Entonces yo le voy a pedir al Señor que me dé un trabajo digno para bendecirme a mí y bendecir a otros. Si yo, mi boca es muy destructiva, ya me di cuenta, ya me dijeron, ya vi el efecto, usar mi palabra en la sana edificación. Entonces, tener mucho cuidado con lo que yo diga, sino hablar cuando tengo que hablar y callar cuando tengo que callar. Tenemos que dar el trono a Dios y que Él controle. Si yo soy de las que contristan al Espíritu por mi conducta, y sí, seguro lo soy, pues pedirle a Dios que el Espíritu de Dios me distinga, que me haga ser diferente, que me ayude con estas luchas, con esa fuerza espiritual que su poder y autoridad tiene en mi vida y hacerlo real. Si soy de las personas, tengo que ponerle el alto a amargura, que tiene amargura, enojo, ira, gritería, pasiones, calumnias, tristeza, palabras ásperas, insultos y hago el mal. O sea, cualquiera de estos elementos, no, a veces calificamos los pecados por los buenos, los malos, los grandes y los chiquitos. Cuando fallamos, fallamos. Y fallamos así sea así de chiquito, ¿no? Así tan pequeñito, eso estamos desagradando y estamos dañando al espíritu, porque somos cristianas y somos conscientes de que hay cosas que necesitamos. Entonces, ¿con qué voy a combatir si yo tengo cualquiera de estos? Siendo benigna, amable, compasiva, bondadosa, misericordiosa y perdonadora. Entonces, aquí está la receta, si lo quieren ver así, la misma receta que el Señor te da en la palabra de Dios. Y ves cómo cada versículo tiene su implicación en donde te dice qué no debes de hacer, cuál es la parte que sí debes de hacer ahora y para qué, ¿no? Entonces, nuestros para qué en estos versículos que acabamos de leer tienen doble propósito. Por un lado, lo personal, cuando tú y yo arreglamos nuestras vidas, cuando tú y yo hacemos lo correcto, nuestro comportamiento es bueno, es sano, es agradable a Dios, entonces estamos siendo un miembro
sano y no estamos pudriendo a la iglesia. No es como una manzana podrida, pudre a todas las. Entonces, como iglesia y como humanidad, somos miembros de un solo cuerpo, miembros unos con otros, formamos parte de compartir esa parte de lo que va a empezar a suceder en mi vida. Si yo me comporto como Dios quiere que me comporte, pues voy a ayudar al necesitado en amor, animar a los demás, a crecer espiritualmente y entender, abrazar, decir, declarar que somos propiedad de Dios. Si tú tienes luchas espirituales en este momento, decláralo, di, Señor, yo soy tuya soy, Señor. Ayúdame a cambiar, ayúdame a estar, ayúdame a entender, ayúdame a abrir mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad, úngeme con tu Santo Espíritu y adelante. Y el propósito final de la palabra de Dios en estos versículos de Efesios es amarnos unos a otros y demostrar cómo, siendo amables, compasivas, misericordiosas, bondadosas y perdonadoras. Mis hermanas queridas, espero que este estudio haya sido de edificación. Yo sé que no es un camino fácil, porque lo vivo, lo puedo pues confirmar, y yo te quiero pedir que en esta lista que hicimos de Efesios, en estos versículos del 24 al 32, podamos ir como palomeando de que somos víctimas, porque finalmente nos volvemos esclavas de la mentira, del enojarnos, nos volvemos esclavas, hermanas. Eso tenemos que entenderlo. Dios nos libera a través de Jesucristo y nos quita esas ataduras, nos libera, pero a veces nosotros volvemos a estar y nos volvemos a agarrar, nos volvemos a hacer como viciosas entonces a veces la gente ya no se puede ni siquiera acercar a nosotros por nuestro carácter. Entonces midamos eso, dice el Señor, alto, y aquí te dice cómo hacerlo, cuál es el comportamiento contrario a lo que está pasando en tu vida. Entonces oraremos por esta semana para que el Señor nos ayude a tener otra pues visión de nosotras mismas, para tener otra perspectiva de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y pues te quiero pedir que me ayudes, me acompañes en esta semana para que a través de tus tareas puedas orar por tu vida, pero también por la mía, por la iglesia, por las iglesias, para que podamos seguir edificando. Si estás en un equipo, en un grupo, te quiero pedir que entre ustedes se ayuden orando unas por otras, quizás por situaciones o condiciones. Es muy conveniente que entre hermanas o entre personas, y si no está viendo el video, pues nada más mándale un mensaje, oye, necesito que ores por mí, para mi carácter, y ve cómo el Señor a través de su Espíritu va a ir trabajando contigo. Y alguien que te ayude de espejo, decir, ¿cómo he evolucionado? Porque la verdad no nos damos cuenta, pero las personas se fijan en nosotros. Y lo digo porque lo vivo. Cuando tú y yo nos entristecemos, estamos angustiadas, estamos cargando, ansiosas, lo que sea, y le pedimos a una hermana que ore por nosotros y escucha esa oración, es un remanso espiritual escuchar que lo ora o lo dice con tanto amor, y eso, hermana, te libera, te lo digo, y si no lo has hecho, experimentalo, es hermoso como alguien que conoce de la palabra de Dios puede orar por ti y ayudarte a sacar, liberar, desatar, ¿no? Nos ayuda a crecer espiritualmente. Es esta palabra que dice que la relación tiene que ser de 3 hilos, puede ser tú y otra persona y Dios, para que podamos ayudarnos. Bueno, vamos a orar entonces, y pues no descarto la posibilidad de que si necesitas algo más, pues me puedas escribir. Ya te he dado varias veces el correo, pero también puedes mandar mensaje a la página de Facebook. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por este estudio, Señor, porque nos ayuda a comprender nuestro comportamiento. Señor, te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho inconscientemente y hasta lo que hacemos consciente, Padre, por entristecer al Espíritu. Por favor, ten compasión, misericordia y piedad, Señor. Te suplicamos en el nombre de tu amado Jesucristo y por tu Santo Espíritu, que tú nos guíes, nos muevas, no nos permitas pecar más, Señor. No nos permitas, pongas un alto en nuestra vida para que podamos seguir creciendo, Señor. Sabemos que a veces hacemos cosas que nos duelen, que no nos gustan y que, bueno,
nos arrepentimos, pero no sabemos cómo hacerlo bien, Señor. Cómo comportarnos como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a estar cerca de tu palabra, de personas que nos edifiquen, que nos ayuden y enséñanos, Señor, que sigamos adelante, Señor, que edifiquemos a la iglesia en la que pertenecemos, que estemos bien contigo, Padre, con nuestra familia, con las personas que nos rodean. Te pido bendigas a cada persona que escucha y ve este video, Señor, para que pueda encontrarse contigo, Señor, y en tu palabra y creer en ti con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues muy bien, te agradezco tu tiempo y espero que la próxima vez podamos, pues, volvernos a encontrar con el siguiente estudio y pues gracias por estar. Bendiciones.